El ensamble consiste en dos varillas AB y CD de latón rojo C83400 con 10 milímetros de diámetro, una varilla EF de acero inoxidable 304 con 15 milímetros de diámetro y una varilla rígida y una barra rígida G. Si el desplazamiento horizontal del extremo F de la varilla EF es de 0.45 milímetros, determine la magnitud de P. Como pueden apreciar, tenemos un arreglo de varillas en donde a nosotros nos están dando este desplazamiento F. Sin embargo, lo que nos están pidiendo determinar es la longitud P, o más bien la magnitud de P. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros, ingenieros? Primero, vamos a determinar la carga en cada una de las varillas. Esto es sumamente importante. Recuerden que la carga nos va a dar los desplazamientos. Entonces, vamos a comenzar con el corte. Vamos a hacer un corte para poder obtener la carga en cada una de estas varillas y voy a iniciar haciendo un corte en la varilla AB. Vamos a ver. Cuando nosotros tenemos la varilla AB, ingenieros, necesitamos determinar las cargas que hay a la derecha o las cargas que hay a la izquierda. Seguramente se estarán preguntando de ¿y qué cargas pudiera haber a la izquierda? Pues serían prácticamente las reacciones. Pero para omitir algunos pasos o ignorarlos y simplemente trabajar con las cargas que ya tenemos, que son cargas externas, lo que vamos a hacer es, vamos a considerar las cargas de nuestro corte a la derecha. Recuerden, a la derecha o a la izquierda es igual porque está en equilibrio el elemento, pero como no queremos sacar reacciones, vamos a utilizar las cargas que están actuando a la derecha. Entonces, esta varilla AB, ¿a qué cargas estaría sometido? Pues nosotros vamos a poner que la fuerza AB, ¿cuántas cargas hay a la derecha? Podemos ver que hay 4P en la dirección hacia la derecha, que por cierto vamos a decir a partir de aquí que tanto cargas como desplazamientos que vayan a la derecha van a ser positivos. Entonces, tenemos 4P hacia la derecha menos 2P hacia la izquierda, pues vamos a poner que son 4P menos 2P y esto va a ser igual a 2P. Como pueden apreciar, eso es lo que estaría cargando esta varilla, pero hay que prestar mucha atención porque si ustedes observan, en la parte inferior tenemos una varilla idéntica. ¿Qué quiere decir? Entonces, la carga que nosotros estamos teniendo pues prácticamente se va a repartir entre la varilla AB y la varilla CD. Entonces, como podemos apreciar, pues prácticamente esa carga de 2P se va a repartir en la varilla de arriba y en la varilla de abajo. Tenemos dos opciones. La primera es decir que la carga que hay en AB y la carga que hay en CD es 2P repartida entre estas dos varillas, que quiere decir que entonces nosotros tendríamos que AB cargaría P y CD cargaría otra P. Sin embargo, también podríamos decir que esta carga 2P está distribuida entre dos secciones, es decir, entre dos áreas. ¿Y esto qué traería como consecuencia? Pues, al final de cuentas, el mismo resultado que si consideráramos P y P. ¿Qué vamos a hacer entonces? A esta F yo le voy a llamar F', que es esta fuerza, pero ahora sí, vamos a sacar la fuerza que hay en AB. Y la fuerza que hay en AB es de P. Y esta fuerza P pues es igual a la fuerza que vamos a tener en CD. Y listo. Prácticamente esas van a ser las fuerzas. AB carga una P y CD va a cargar la otra P de las fuerzas resultantes que habíamos obtenido previamente. Hasta aquí nosotros pues ya tenemos la carga en estas varillas. Ahora, para sacar la carga en la varilla EF vamos a hacer algo similar. Vamos a generar un corte y como desde el inicio nosotros consideramos las cargas que hay a la derecha, aquí vamos a hacer lo mismo. Consideramos las cargas que hay a la derecha y en esta ocasión pues podemos apreciar que la fuerza que nosotros le vamos a llamar fuerza EF va a ser igual a 4P, porque si observan pues es prácticamente la única carga que nosotros tenemos. Y listo. Hasta aquí nosotros, ingenieros, ya hemos obtenido las cargas de cada uno de estos elementos. Sin embargo, necesitamos relacionar las deformaciones para poder obtener la carga P
que nos va a dar las deformaciones que nos están indicando. Para ello, vamos a hacer como un tipo diagrama de deformaciones. Esto es, lo que vamos a hacer es ver cómo se va a deformar cómo se va a alargar, en este caso, o a comprimir cada uno de estos elementos. Para obtener nuestro diagrama de deflexiones, vamos a hacer lo siguiente. Como pueden apreciar, pues nosotros ya tenemos aquí las cargas. Esta carga resultante que nosotros tenemos en AB, como pueden apreciar, nos dio un signo positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que la carga resultante va hacia la derecha. Recuerden, previamente a la convención que nosotros ya hicimos. Eso quiere decir, ingenieros, que a pesar de que estas dos cargas P aparentemente estuvieran comprimiendo al elemento AB y al elemento CD, pues quiere decir que no son suficientes para poder vencer la tensión que está ejerciendo esta carga de 4P en estas dos varillas. ¿Y esto qué trae como consecuencia? Que la deflexión de estas varillas va a venir hacia la derecha, claro, hacia la dirección de la carga resultante. Y a esta deflexión nosotros le vamos a llamar deflexión, vamos a llamarle AB. Porque, por cierto, mucha atención. Como estas dos varillas son del mismo material, tienen el mismo diámetro, hay que hacer la siguiente aclaración, y esto es muy importante. La deflexión que vamos a tener en la varilla AB, desde luego que va a ser igual a la deflexión que nosotros vamos a tener en la varilla CD. Ambas deflexiones son las mismas, solamente que yo voy a utilizar delta AB. Por otro lado, vamos a tener nosotros una deflexión en esta varilla y claro, pues también va a venir hacia la derecha. A esta deflexión nosotros le vamos a llamar deflexión EF. Y listo. Son las dos deflexiones que nosotros vamos a utilizar o a relacionar con la deflexión que nos están brindando. Ahora, ya que nosotros sabemos que todas las varillas van a tener una deflexión hacia la derecha y que, por cierto, el desplazamiento de este extremo F es de 0.45 milímetros, yo puedo plantear una ecuación al ver el comportamiento de estas deflexiones. ¿Y cómo quedaría esta ecuación? Vamos a tener que la deflexión AB, es decir, lo que se deflexionen estas dos varillas, más la deflexión EF, que es la de este elemento que va hacia la derecha también, por eso lo tenemos que sumar. ¿A qué va a ser igual? Pues va a ser igual a el desplazamiento total del punto F, que el libro nos lo está dando y nos dice que es de 0.45 milímetros. Listo. Como pueden apreciar, esta ecuación que yo tengo aquí es una ecuación que me está relacionando las deformaciones. Pero hasta ahorita, nosotros tenemos una ecuación en función de las deformaciones y no en función de las cargas. Y recuerden que algo que nosotros necesitamos determinar son las cargas. Entonces, lo que vamos a hacer es recordar la ecuación de deflexión de carga axial y sabemos que es igual a la carga, en este caso es la fuerza, por la longitud entre el área por el módulo de elasticidad. De esta manera, como pueden ver, esta deflexión está en función de la carga. Vamos a hacer entonces lo propio para sustituir en estas deflexiones y dejarlo en función de la carga. Empecemos. La deflexión AB. La deflexión AB pues va a ser prácticamente la carga AB, que nosotros sabemos que es de P. Entonces lo vamos a expresar como P por la longitud, que es de 300 milímetros, entre el área. ¿Y qué podemos apreciar? Que en este caso, pues tenemos las dos varillas AB y CD, que son de 10 milímetros de diámetro. Entonces, eso quiere decir, pues que vamos a tener un área de pi por 5 milímetros, que en este caso, como pueden ver, esto es el radio. Esto lo vamos a elevar al cuadrado y lo vamos a multiplicar por el módulo de elasticidad. Nosotros tenemos dos materiales involucrados en esta sección. Por un lado, tenemos un latón rojo y por otro lado tenemos un acero inoxidable. Lo que debemos de hacer es ir al apartado del libro donde vienen las propiedades de los materiales y obtener las propiedades de dichos materiales.
Para ver las propiedades vamos a utilizar las que vienen al final del libro. En esta ocasión estamos trabajando con el libro de mecánica de materiales Gibeler y podemos apreciar de que tenemos dos tablas. Justamente al final es la antepenúltima página y la penúltima página. Nosotros necesitamos en el sistema internacional estas propiedades y ¿qué podemos apreciar? Vamos a ver que cuando nosotros hablamos del latón rojo, hay que inclinar un poco la cabeza. Este latón rojo aquí se encuentra. Entonces, vamos a ver sus propiedades. Justamente es este que tenemos aquí. Y lo que necesitamos es el módulo elasticidad y aparece con un módulo de 101 gigapascales. Y podemos apreciar también que el acero inoxidable, aquí se encuentra en la parte de abajo, y este tiene un módulo de elasticidad de 193 gigapascales. Regresando nosotros a nuestro problema, pues, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que el módulo de elasticidad lo vamos a poner como E. En este caso estamos hablando del cobre, no, estamos hablando del latón, pues va a tener un valor de 101 gigapascales. Si nosotros hablamos del módulo de elasticidad del acero, va a tener un valor de 193 y esto desde luego que nos va a quedar en gigapascales. Entonces, ahora sí, ya tenemos ambos materiales. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Hay que tener mucho cuidado porque al tenerlo en esta forma, pues prácticamente nosotros estamos teniendo newton sobre metro cuadrado. Nosotros vamos a necesitar este esfuerzo en unidades de newton sobre milímetro al cuadrado, debido a que todo está en milímetros. Entonces, recuerden que el gigapascal es un gigapascal es igual a un newton sobre metro cuadrado, bueno, por 10 elevado a la 9. Entonces, eso quiere decir que si nosotros queremos convertir los newton entre metro cuadrado a newton entre milímetro al cuadrado, debemos de dividir entre 1.000.000. Entonces, lo que vamos a tener como resultado es una propiedad de 101 por 10 a la 3 y esto me va a quedar en unidades de newton sobre milímetro al cuadrado. Vamos a hacer lo propio para el acero inoxidable. Vamos a tener que es de 193 por 10 a la 3 newton entre milímetro al cuadrado. Y ahora sí, estas propiedades nosotros las podemos sustituir en esta ecuación, donde sabemos que las varillas AB están hechas de latón. Es decir, que aquí vamos a tener 101 por 10 a la 3 y aquí es newton entre milímetro al cuadrado. Y listo. Después lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a sumar el siguiente término, que sería la deflexión en EF. Para ello, vamos a comenzar poniendo la carga en EF. Esa carga sabemos que es de 4P. Ya la habíamos obtenido previamente. Después la vamos a multiplicar por la longitud. Y la longitud es de 450 milímetros. Lo vamos a dividir entre el área con pi por radio. En este caso, el radio lo vamos a sacar. Sabemos que es de 15 milímetros el diámetro, pues vamos a tener 7.5 milímetros y lo vamos a elevar al cuadrado para obtener el área. Después nosotros lo vamos a multiplicar por E. La E del acero inoxidable es de 193 por 10 a la 3 y esto nos queda como newton entre milímetro al cuadrado. ¿Y esto a qué va a ser igual? Pues esto va a ser igual a la deflexión total del sistema, que es la deflexión del punto F y que ya no lo da el problema. Nos dice que es de 0.45 milímetros. Como pueden apreciar, nosotros tenemos una ecuación y una incógnita. Entonces, ahora lo que vamos a hacer pues es encontrar esa incógnita. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Si nosotros reducimos este término, vamos a tener un valor de 378.1 por 10 elevado a la menos 7 y esto desde luego que me va a quedar en función de P. Después vamos a ponerle más y vamos a reducir los términos de la siguiente expresión y vamos a tener un valor de 527.7. Esto también nos va a quedar por 10 a la menos 7. Y de este modo, recuerden que también se encuentra en función de P. Todo esto va a ser igual a 0.45 milímetros.
Ahora sí, estas P's nosotros desde luego que las vamos a sumar y vamos a tener un valor de 905.8 por 10 a la menos 7. Seguimos teniendo en función de P y vamos a tener que es igual a 0,45 milímetros. Después vamos a despejar finalmente la P, la vamos a pasar, o más bien este término lo pasamos hacia el otro lado dividiendo. Vamos a tener 0,45 entre este término que tenemos elevado a la menos 7 y el resultado es de 4,967 y las unidades van a ser kilonewtons. Obviamente, si nosotros hacemos la operación de manera directa, vamos a tener un resultado de 4,967 newtons, pero vamos a expresarlo en kilonewtons, por lo tanto ese resultado lo vamos a dividir entre 1000 y vamos a tener ahora sí el valor de la carga en kilonewtons. Y listo. Con esto, ingenieros, damos por concluido todo lo que el problema nos estaba solicitando. Por lo tanto, te invito a suscribirte a este canal y ver cada una de las listas de reproducción que aparecen en él. Seguramente van a ser de gran utilidad en tu estancia como estudiante de ingeniería. Así que regálanos un like, comparte los videos y te deseamos mucho éxito. Que la fuerza te acompañe.